Tengo en línea al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo le va? Si me levanto un poquito el retorno. Sí, mejor. cómo no. Claro, por supuesto. Cuénteme, a ver, fue la reunión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me puede contar qué ocurrió en esa reunión? Por el tema subtes, ¿no? Mire, primero convocamos al ámbito institucional, que es la Agencia de Transporte Metropolitana, que creamos, ni bien asumimos nosotros la responsabilidad de conducir el área de transporte, en la convicción que es un área, diríamos, muy compleja, el área metropolitana, que abarca 3 jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 11 millones de pasajeros por día, de los cuales hay 8 millones que utilizan el colectivo, perdón, Sí. 2 millones que utilizan el tren y 1 millón el subte aproximadamente. Y es un sistema multimodal y interjurisdiccional. Entonces nosotros creemos que el aumento digamos, ha decidido el jefe de la Ciudad de Buenos Aires de llevar el pasaje a 3,50 pesos va a descompensar el sistema de transporte, el resto del sistema de transporte, porque va a haber un desplazamiento de aquellos que hoy utilizan el subte hacia el colectivo. Y esto no es una suposición. A ver, cuando en enero del año pasado el jefe de la Ciudad de Buenos Aires decidió incrementar el valor del boleto en un 127%, tuvimos un desplazamiento del servicio de subte al servicio de colectivo de un 20% de pasajeros. De ahí, digamos, la preocupación nuestra de que esta medida no se tome de esta forma unilateralmente y sin tener en cuenta las implicancias que esta medida tiene, fundamentalmente afectando a todos, al resto de los medios de transporte, al tránsito vehicular, a los taxis, al haber mayor cantidad, seguramente mayor cantidad de colectivos, a los que viajan en colectivo van a viajar en peores condiciones, es decir, trayendo un montón de consecuencias realmente que son muy importantes. Ajá. ¿Usted qué le reclamó al gobierno de la ciudad? ¿Que no aumente la tarifa? ¿Eso concretamente? No, nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo en el aumento de tarifa que estaban anunciando. Bueno, ahí nos confirmaron que no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Yo le ofrecí formar una mesa de trabajo en el ámbito de la agencia para evitar este perjuicio. Bueno, hubo una negativa por parte de los funcionarios que participaron en representación del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, con esta intención y en otra intención se hizo esta reunión. Es más, cuando ellos sancionaron la ley de transferencia del sistema del subte hacia la Ciudad de Buenos Aires, más allá del acta de transferencia que había firmado Macri el año pasado, en esa ley establecen aumento del impuesto a sello, lo llevan de 0,8 a 1%, sí. Incrementan el 12,5% de las autopistas porteñas, sí. Y suben un 5% los patentes de vehículos de alta gama, diciendo que esos fondos iban a ser destinados al servicio de subte. Igualmente dice el gobierno de la ciudad, no me dan los costos, no. Por eso, pero me parece no que hay una cuestión que es de fondo, Feynman, y lo digo con absoluto respeto. Tiene una visión diferente del transporte público. Para nosotros el transporte público es una política de inclusión. Tiene que ver con la redistribución del ingreso, tiene que ver con la posibilidad de que aquellos que menos tienen viajen a un costo razonable. De ahí que el gobierno nacional subsidia casi el 70% de la tarifa en colectivos y un 90% en trenes. Hay una rentabilidad social muy importante cuando en este caso hay un gobierno que está dispuesto a poner recursos para que aquellos que usan el transporte público paguen un costo razonable. Mire, el otro día hablando con María Eugenia Vidal, la vicejefe de gobierno, ella me decía, mire, yo le nombré a Randazzo, lo nombré a usted, y ella me decía, Randazzo, él tiene la desfachatez de hablar del subte. Desfachatado es alguien que es un caradura, un bribón, un pícaro, un descarado. Eso es lo que dijo de usted. ¿Randazzo? Hola. Sí, ¿Randazzo me escucha? Sí, no le escuché la última parte, discúlpeme. Si no, digo que María Eugenia Vidal lo trató a usted de desfachatado, de hacer desfachateces. Sí, yo lamento muchísimo ese tipo de calificativo. Por un lado creo que no los merezco y por otra parte no creo que contribuya al diálogo que tantas veces proponen y pregonan desde la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, como así también parte de su equipo.
En este caso han sido convocados en más de una oportunidad para tratar el tema de transporte en el área metropolitana. Solamente han asistido, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires asistió una sola vez. Entonces esto queda a las claras que la preocupación que dice tener con respecto al tema del transporte no es tal, como así tampoco la preocupación que tiene en relación a la falta de diálogo. Y bueno, y usted me agrega algo que yo no lo sabía y que sinceramente me sorprende, ¿no? Porque yo soy una persona muy respetuosa, nunca va a escuchar de mi boca ningún descalificativo y mucho menos de un funcionario o de otra persona porque piense diferente. Sí. Entonces creo que, bueno, que es parte de la hipocresía que muchas veces tienen algunos funcionarios y de la impunidad mediática con la cual gozan. Hoy María Eugenia Vidal dijo que al gobierno le preocupa más que a Macri le vaya mal que mejorar el subte. Es absolutamente falso eso, Eduardo. Nosotros, a ver, si a Macri le va mal, no le va mal a Macri, le va mal a millones de porteños. Entonces nosotros, nada más alejado que eso. Ahora, no sé en qué se fundamenta eso, todo lo contrario, precisamente la preocupación nuestra está vinculada a que la decisión que están tomando a nuestro criterio es equivocada. Primero porque tiene un impacto en el bolsillo de miles y miles de personas que utilizan el transporte público. Y no solamente el subterráneo, sino que muchas veces toman más de un medio de transporte público. Y eso afecta al bolsillo directo de cada uno de los trabajadores o estudiantes que utilizan el transporte público, y en este caso el subte. Lo que pasa es que el ciudadano común... Sí. Siente que detrás de todo esto, a ver, del tema del subte, etcétera, etcétera, existe un problema político, un enfrentamiento político entre Macri y el gobierno y Macri. Es más, Macri llegó a decir que Cristina está desesperada. Sabe que se le corta, Eduardo. Digo que Macri llegó a decir que Cristina está desesperada. Bueno, pero mire, yo creo que, a ver, acá estamos discutiendo una cuestión puntual que tiene que ver con cómo mejoramos el transporte público, que es el objetivo que yo me he propuesto el mismo día que asumí esta responsabilidad de conducir el área. De ahí la preocupación mía en crear esta agencia de transporte metropolitana que había tenido más de 10 intentos fallidos durante los últimos 30 años. De ahí la convocatoria que participe el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si realmente sería como dicen ellos, por ejemplo, dejaríamos de subsidiar el resto del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, que implica para el Estado Nacional más de 1.000 millones de pesos anuales. Acá la preocupación es que la decisión que tomen, aparte de afectar el bolsillo, afecta al resto del transporte público y trae un perjuicio no al gobierno, no a quien les habla, sino a miles y miles de ciudadanos que habitan la Ciudad de Buenos Aires y que muchas veces concurren a la Ciudad de Buenos Aires porque trabajan en la misma y viven en el Gran Buenos Aires. Por último, ministro, hoy hubo otro descarrilamiento y otra vez cerca de 11, ¿no? Y a mucha gente le hizo acordar la tragedia de 11 anterior. ¿Qué fue lo que pasó con la formación del día de hoy? Mire, haciendo una maniobra de rutina a 3 kilómetros, escuche bien, a 3 kilómetros, ¿sí? El tren en retroceso se descalzó una rueda de la vía. ¿Está claro? A 3 ¿Y cómo ocurrió eso? Una maniobra de rutina, ¿sí? En el retroceso se descalzó una rueda de la vía, eso fue todo lo que pasó. Y es importante dejar en claro que fue un error humano, no intencional. Lo que pasa es que hay claramente una intención de envenenar a la gente. Es más, yo le digo con mucho dolor, yo siento que hay algunos que quieren que ocurra otra tragedia como la de 11. Se lo digo con un enorme dolor. De que ¿Quién puede querer que haya muertos? ¿Sí? ¿Quién puede querer que haya más muertos? Pero no le quepa la menor duda. Por lo menos esto es lo que trasuntan en cada noticia que dan. Nosotros en el Sarmiento estamos haciendo un proceso de transformación fenomenal, Feynman, que está a la vista. A ver, estamos terminando de cambiar las vías. De 17.000 metros hemos cambiado 14.800 y estamos terminando los 2.200 metros que faltan. Ahora, esto se puede ver, se puede comprobar lo que yo le digo. Ahora, ministro, volviendo al tema del descarrilamiento de hoy, ¿es un problema de materiales, de la locomotora, de las vías, de los durmientes? Una falla humana, le vuelvo a repetir. ¿Cómo ocurrió? Haciendo una maniobra de rutina, el tren, ¿sí?, en retroceso, ¿por qué? Porque le habían dado el ingreso por un andén equivocado, ¿sí? A 3 kilómetros se descalzó una rueda de la vía. Es importante que quede claro que fue un error humano, no intencional. Esto es importante,
que yo no sé cómo, a ver, vuelvo a repetirle, me parece que hay una política de envenenamiento, de querer hacer aparecer que todo está mal, de no hacer aparecer lo que estamos llevando adelante en el ferrocarril Sarmiento, que es una tarea enorme, con una vocación importante de muchísima gente, que tiene que ver con el cambio de vías. Vuelvo a repetirle que estamos terminando en los próximos 60 días, de Moreno a 11 están las vías terminadas, Feynman. Estamos ingresando el material rodante reparado, del 50% de las formaciones van a estar reparadas dentro de 60 días. Ya algunas empezaron a funcionar ya reparadas, que de hecho las han grafitado algunas de ellas y bueno, y hemos pedido por favor que colaboren para que eso no ocurra. Y a su vez hemos anunciado la compra nueva del Sarmiento. ¿Por qué? Porque el material rodante en Argentina tiene 50 años. Anunciamos la compra de 25 formaciones de 9 coches cada una. Hoy funcionan en el Sarmiento 14 formaciones, es decir, vamos a duplicar la capacidad de transporte. Ok, ministro, le agradezco infinitamente haberme atendido, fue muy amable. Le mando un abrazo y gracias a usted. Y en algún momento, si quiere, concurro al canal y le cuento todo lo que se está haciendo. Por favor. Porque es importante saber que tenemos un compromiso, que es mejorar el transporte público, y vamos a trabajar hasta el último día para que eso sea así. Cuando quiera. Gracias a usted. Lo espero aquí. Gracias. Vamos a los títulos de 6:30.